Ah, celebro que desde esta región, hace mucho tiempo que quería venir a esta región autonómica y por mucha literatura, por muchas referencias, pero sobre todo, como han dicho nuestras inauguradoras, conocer mejor esta región es a través de su gente, y eso ojalá tenga oportunidad en estos días de hacerlo. Me han pedido hablar sobre cuestiones de derechos humanos, pero focalizado en identidades de género indígenas. De entrada quiero decirles que quiero hacerles tres propuestas. Son propuestas de alguna manera para discutir, incluso metodológicas para poder tener esta discusión, y que ya tendremos un poquito más de tiempo para poder hablar en estas horas y en estos días. Las palabras claves que les quiero proponer es diversidad sexual, identidades, género, derechos humanos y sobre todo etnicidad. En estos tiempos, por supuesto, globales, pareciera ser que lo étnico cada vez más perdería vigencia y cada vez más perdería pertinencia. Y la verdad es que no, Cada vez más en estas épocas globales, mucha reivindicación y mucho orgullo también sigue permaneciendo a pesar de muchos procesos que han habido. Comenzaré diciendo que actualmente, por supuesto que muchas y muchos de nosotros sabemos quiénes componen la diversidad sexual y de género. Esta sopa de letras que hemos transitado en textos, en documentos, en legislaciones, en discursos, y cada vez más vamos agregándole una, otra y demás. Y interesante cómo ver que esta sopa de letras ha ido posicionándose discursiva y políticamente en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la cultura, en el ámbito de la economía, en el ámbito de lo legislativo, en el ámbito cultural también. Y en el 2000... ¿Pero qué tienen en común? Antes de decirlo de Madrid, ¿qué tienen en común? En general, alrededor del mundo, pues esta sopa de letras que representa una gran población, se viven estigmas, discriminaciones y violencia sistemática de los derechos humanos. Sin embargo, por supuesto que hay luchas que estos colectivos hemos impulsado alrededor del mundo y vamos ganando batallas a contracorriente muchas veces, pero que desde diferentes frentes hemos podido avanzar. Sin embargo, y aquí quiero comenzar a proponerles una cuestión que traemos discutiendo con el movimiento LGBTIQA y ahora el signo más. En el Summit del 2017 en Madrid, por primera vez se coloca el signo más en la declaratoria. Y este signo más supone una idea progresiva de ir incorporando, ir reconociendo estas otras identidades, otras expresiones que van surgiendo y la necesidad de ese reconocimiento. Y sin embargo, nuevamente hay una idea neocolonial de tratar de olvidar que mucho antes de esta sopa de letras ya existía otra sopa de letras. Entonces, si imaginamos que en lugar de colocar el signo más al final de la A y la pudiéramos colocar al principio, ¿cuál sería la razón de esto? La razón no es un capricho como activista, sino más bien es una propuesta metodológica de reconocimiento histórico de otras identidades que han estado y han precedido lo LGBTI. Es decir, la negación, incluso dentro del movimiento, sigue existiendo, y me parece que a partir de esta propuesta pudiéramos comenzar algo que más adelante les quiero proponer.
¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual y de género en contextos indígenas? Hablamos de seres humanos, cuerpos diferenciados, contextos e historias culturales diferentes, tierra, territorio y territorialidad, tres elementos que configuran y constituyen estas identidades en ese lugar que tocó nacer, en ese lugar, en ese territorio que tocó construir esas afectividades, esos sistemas de parentesco, esos usos y costumbres, esa conservación de la identidad cultural a través de la lengua, una cosa fundamental en estos tiempos aciagos. Las tradiciones, las lenguas, las cosmovisiones, las sexualidades, por supuesto. Oportunidades locales en procesos dialécticos con lo de fuera. En mi cultura, en la cultura zapoteca, decimos que zapotequizamos lo de afuera. No nos perdemos el diálogo con el de afuera y no permitimos que nos avasallen, sino entablamos un diálogo para reconocer esa riqueza de la diferencia del otro y que nos reconozcan también como esa parte diversa. También hablamos de política e instituciones tradicionales que también entran en sincretismo con instituciones globales en estos tiempos. En los últimos años también hablamos de activismos y, por supuesto, de derechos humanos. Alrededor del mundo tenemos una cantidad de identidades de género que hemos identificado y que hay muchos más que no hemos registrado. Por ejemplo, las Fa'afafine en la Polinesia, en Samoa, los Omeguits en Panamá, los Two-Spirit en Canadá, las Isras en la India, los Omeguit justamente en Panamá, Mushes en México. Estas son las identidades que deberían también de ser reconocidas, pero si colocamos el signo más hacia adelante, no estamos reconociendo previamente que estas identidades ya nos daban patria, ya nos daban nombre, ya nos daban identidad desde la diferencia. Esta es una fotografía muy interesante que cada vez más que tengo la oportunidad de viajar, conozco a culturas similares a la mía. Estas son las Fa'afafine. Tuvimos una reunión en Nueva Zelanda, en Wellington, y la verdad es que es una cultura fascinante y que en la agenda LGBTI no está incluido aún. Hay muchas necesidades, hay muchas prioridades que deberíamos de comenzar a dialogar. En aquellos tiempos el indio no tenía voz, la voz del indio era del antropólogo, cuando no era del cura, la del pastor. El indio no exigía mucho, no confiaba, no sabía que tenía derechos. Y la verdad es que no es una casualidad de que estemos hablando apenas de estos temas. Y tampoco es una moda. Todo tiene un porqué. ¿Por qué no se hablaba? Porque existió un proceso histórico y un devenir violento de una colonización. No solamente una colonización de la cultura y las regiones, sino también una colonización de la sexualidad, donde se guardó el silencio, donde se penalizó, y entonces se crearon nuevas prácticas y nuevas formas. Había puntos de vista distintos respecto a la desnudez, la honra, la virginidad, el incesto, la poligamia, la homosexualidad, el travestismo y el transgenerismo. Sobre todo, ese asunto del pudor, por ejemplo, una idea que hasta hoy en día muchas culturas indígenas alrededor de América Latina no les llegó afortunadamente, porque hoy en el río todavía lavan la ropa con el pectoral al descubierto, lo cual son signos importantes de resistencia cultural.
La idea y práctica heteronormativa se instalan con estas conquistas, las reglas del juego genérico y sexual precolombinas son modificadas y sobre todo la moral judio-cristiana se implanta y se instaló. Y hoy estamos viendo de vuelta fuertes embates de otras maneras, pero que ahí están y nos están desafiando para la defensa de nuestros derechos. El castellano se difundió, ese castellano esquizofrénico, donde solamente hay dos cajitas donde hay que colocar a las personas, en el A o en el él, donde no hay otra manera de poder pensarse. Afortunadamente en nuestras lenguas indígenas ya había terceros espacios. No teníamos que haber dependido de la lengua del castellano y sin embargo lo adoptamos, pero también hubieron resistencias lingüísticas que más al rato explicaremos. La moral y la sexualidad indígena se ve modificada y silenciada, incluso en estos tiempos todavía. Muchas veces las instituciones no quieren reconocer que los indígenas sexuamos, nos enamoramos y nos infectamos también de VIH-Sida. Hay dos supuestos, hay dos prejuicios institucionales, incluso organizacionales hacia las comunidades indígenas, en donde por un lado pareciera ser que solamente hay prácticas heteronormativas y entonces no hay prácticas homoeróticas al interior de los pueblos indígenas. Basta leer a Guillermo Núñez Noriega, un antropólogo mexicano, donde ha explorado justamente la sexualidad y las prácticas homoeróticas al interior de los pueblos indígenas. Por el otro lado, se piensa que las comunidades indígenas somos inalterables y estamos románticamente ligados a la naturaleza inalterable. Y en realidad no. Estamos tan actuantes como ustedes, tan vivientes como ustedes y tenemos muchos desafíos también. Una de las propuestas, la segunda propuesta que les queremos hacer es que empecemos a reconocernos, ¿no?, en este asunto de los movimientos, de las agendas, comenzando con una dialéctica, el acercarnos a esa otra sopa de letras, a esas otras realidades, para comenzar a encontrar eso que tenemos en común. Los lugares comunes como la violencia, la negación de los derechos, llegar tarde al acceso a la justicia, a la salud, a la educación. Podríamos ponernos de acuerdo, pero también al mismo tiempo reconocer las diferencias y los aportes que cada una de las culturas está haciendo en este momento alrededor del mundo. Y por supuesto, reconocer todo ese bagaje político que el movimiento LGBTI hoy en día está impulsando alrededor del mundo. Pero necesitamos establecer esta dialéctica para empezar a darle el espacio y darle el lugar, el reconocimiento a la otredad. Una parte de este trabajo que hemos realizado y hemos documentado está nuestra comunidad Mushe, es una identidad de género que a lo largo de muchos años y como signo de resistencia cultural desde la diversidad, tenemos registros, por supuesto, que a lo largo de siglos tenemos documentación de esta identidad. Voy a hablar alrededor de ello. Bueno, este es el mapa mexicano, para los que no lo conozcan. Donde está lo azul, donde está la flechita, es Oaxaca, mi estado, es al sur. Esas son las regiones que tiene este estado. Y el Istmo de Tehuantepec, ahora somos una zona un poco temblorosa. Sufrimos en 2017 un terremoto de 8.2 grados y nos estamos recuperando. Y también impacta estos fenómenos naturales a las identidades y a la cultura. Y ya vamos a ver cómo impacta esto.
En el Istmo de Tehuantepec somos un paso obligado del tránsito centroamericano, la migración centroamericana, desde Guatemala, Nicaragua, toda esa franja panamericana, somos ese paso obligado. En la cultura del Istmo de Tehuantepec, las características es que hay una conservación de la cultura, de la lengua, una cosa básica, importante, y de la cual nos sentimos orgullosos, por supuesto, y tenemos una defensa absoluta por esta lengua. Conservamos nuestras tradiciones a través de mecanismos culturales como son las velas y las mayordomías. Son mecanismos festivos en donde la gente se organiza para celebrar, para celebrarse, para celebrar ese sincretismo cultural entre el tótem y la idea judio-cristiana y la santoralidad. Sí somos muy festivos, la verdad. Pero esta vida festiva está ligada a la economía. Hay un circuito y un círculo en donde el beneficio del otro corresponde para mí apoyar en este momento, porque yo sé que eso da vueltas al final y en algún momento dado me va a tocar a mí. Y eso, a pesar de los embates económicos y a pesar de muchos terremotos, eso se conserva y conserva la propia cultura. Mushe. ¿Quién y qué es una mushe para el contexto sociocultural y familiar? Córdoba, uno de los misioneros, frailes misioneros que llegó a Oaxaca y a México, documentó que en un vocabulario encontró que la palabra mushe venía del siglo XVI. De hecho, ese documento existe. Afortunadamente lo hemos salvado del terremoto. Y proviene de la palabra mujer, mushe, de la lengua del castellano. Arropa ese término, arropa al cuerpo masculino, pero con identidad genérica femenina. Se acerca a lo trans, cierto, pero no es trans. Ojo con eso. La antropología, los periodistas cuando llegan y ven a una chica vestida con un sari o con un traje regional, inmediatamente consigna que son personas trans. No echemos en esa. La categoría trans es una categoría política importantísima que ha logrado un espacio y una fuerza. Lo trans tiene que dialogar también con esas identidades de género indígenas que tienen nombre propio. ¿Esto es suficiente? No. Ser una mushe es mucho más que una palabra y mucho más que una orientación sexual. Claro, la persona nace y hay toda una expectativa de los padres cuando nace y cuando le abren la entrepierna, bueno, asumen que es biológicamente un niño y hay toda una proyección ahí. Pero, y cuando lo que se espera de esta bendita criatura no resulta, bueno, la verdad es que Juchitán, el Istmo de Tehuantepec, tiene las siguientes características. La cultura está ahí, el cuerpo y la identidad mushe se presentan entre los 6 y 12 años. La cultura en realidad lo que hace es actuar en torno a ella y le coloca en espacios concretos culturalmente apropiados los roles culturales que se han asignado a lo largo de muchos años, aunque también estos se han ido modificando. Siempre, desde el siglo XVI, siempre ha habido una referencia de lo que se ha sido mushe y por lo tanto se sabe qué hacer con ese cuerpo identificado, con esa identidad. Por lo tanto, no le es ajeno a la cultura zapoteca, le es propio. Ahora, con respecto al terremoto, me di cuenta que, y con un poco lo que ha pasado en México, es que el problema de la seguridad, la violencia fuerte que tenemos, ha impactado también los aspectos culturales. La cultura zapoteca tenía un espacio para poder hablar de lo que pareciera ser temas difíciles o temas delicados, y era el patio común. Era el patio común en donde el vecino, que era el hijo o la madre que tenía la otra casa o el compadre que vivía al lado, se compartían espacios comunes y patios comunes.
Y ahí se conversaba por las tardes de la violencia que sufrió la vecina, del niño que se graduó, de la boda próxima, de muchos temas, y se hablaba también sobre la cuestión Mushe. Cada vez más con la violencia, el oficio que ha sido más preponderante ahora es la herrería. Con la violencia ha ocurrido que las personas han ido cerrando sus espacios y esos espacios de comunicación se van perdiendo. Eso la verdad es que es bastante lamentable, pero bueno, estamos tratando de recuperar algunos aspectos de este espacio. En una familia tradicional no enfrenta completamente de manera negativa la muchedad de un hijo. Se cuestiona si para asegurarse de alguna manera que tenga un oficio, tenga una producción en la vida y en la propia cultura. Ese referente familiar o vecinal ayuda muchas veces a mitigar cualquier tipo de angustias. En realidad la identidad Mushe no se vive cuestionándose mamá, papá e hijo. No, es un proceso colectivo. Incluso lamentamos no ofrecerle mucho trabajo a los psicólogos porque como en otras culturas inmediatamente hay que llevar al hijo al psicólogo para ver qué se puede arreglar. Aquí no tenemos eso. Si acaso creo que tenemos 2 psicólogos y se preocupan más con temas de violencia de otro tipo o situaciones distintas. El proceso es vivido y asumido de manera colectiva, como lo decía, el patio de la familia y vecinal como el espacio catalizador. Y la verdad es que muchas veces la gente, sobre todo el antropólogo, siempre ha dicho, la mayoría ha dicho, que las culturas indígenas no hablan de sexualidad. Claro, no entiende la lengua, por lo tanto, no entiende que están hablando de su propia sexualidad y de la sexualidad de la cultura. ¿Es un paraíso, Mushe? No. Mucha gente ha dicho que es una bendición de Dios el que haya nacido una persona Mushe. La verdad es que son algunas aseveraciones equívocas, porque a pesar de que tengamos un nivel de aceptación diferenciado en comparación con otros grupos de diversidad sexual, hemos estado identificando y por supuesto sufriendo algunas situaciones que me parece importante decir y que deberíamos también de poner en esa dialéctica con lo LGBTI. Cuando empezaron a meterse grupos religiosos mucho más conservadores, empezaron a prohibir, hace 15 años más o menos, la participación de las personas mushes en las fiestas patronales. La verdad es que años después cambió esta situación cuando se dieron cuenta que era intereses políticos y por intereses religiosos, y la misma sociedad empezó a disuadir. Sin embargo, son situaciones que van amenazando estos logros o estas identidades que tienen un espacio y que colocan un discurso de odio, y es necesario empezar a identificarlos y combatirlos. En los últimos 10 años hemos tenido también asesinatos, cosa que no ocurría, que no teníamos esa práctica, y sí empezó hace 10 años, tenemos ahora alrededor de 7 asesinatos de personas mushes. Carmín Tropical es un documental, es una película que empieza a abordar sobre esta situación. De los oficios que tenemos, que tradicionalmente nos asignan, es el adorno de las festividades, los bordados de los trajes regionales y organizar la vida festiva. Sin embargo, en los últimos años nos hemos movido de la organización en red y vida festiva, nos hemos movido a la participación política, nos hemos movido al activismo para enfrentar el VIH-Sida, abordar el tema de la sexualidad y los derechos humanos, y en los últimos 3 años, nos hemos movido a la función pública. Salimos de la esfera de lo privado para entrar en el ámbito de lo público.
Esto no se puede entender sin la fuerte presencia de las mujeres zapotecas. Verónica Belmont Thompson, una antropóloga alemana, escribió un libro que se llama Juchitán, ciudad de las mujeres. Ella consigna que Juchitán es una cultura matriarcal. La verdad es que no. Hemos tenido una diferencia para discutir eso y lo que nosotros identificamos es que la cultura es matrilineal. Matrilineal porque está en muchas esferas de la cultura, en muchas esferas de la vida de la región, de las y los zapotecos, pero no había estado en la política. Recientemente las mujeres van conquistando esos espacios y a la par también las personas muchas vamos avanzando hacia allá. Estamos participando en la prevención del VIH-Sida como una estrategia importante para poder sensibilizar a nuestras culturas. Hacemos estrategias con pertinencia cultural a través de la lengua, lo cual nos parece muy importante. Una de las cosas es que la cultura zapoteca tiene una red de solidaridad entre sí y la comunidad muxe no podría hacer la diferencia. En momentos aciagos como el terremoto, las Intrépidas, que es un grupo que está identificado, que organiza una festividad, tocaba hacer su festividad y la verdad es que en corresponsabilidad suspendieron esa vela como un gesto de solidaridad y de corresponsabilidad política, organizacional, económica y cultural frente a este embate. En la participación política, me parece que es muy importante decir que en México hay un protocolo para la participación política de las personas trans en todo el país. Sin embargo, en Oaxaca, en nuestra cultura, se adecuó ese protocolo para poder colocar a la identidad muxe como parte de los actores importantes que están participando en la política. Por lo tanto, esa es una legislación muy novedosa porque agrega un elemento cultural, lo cual le da esa pertinencia cultural en ese estado en particular. Hasta ahora vamos más o menos 10 personas que hemos postulado a diferentes cargos políticos en la legislación y en el poder municipal, como lo decía una de las presentadoras en la mañana. Algo que venimos proponiendo y venimos visibilizando es el tema de la fe, el tema de la religión, pero desde otro lugar, desde esa microrrealidad. Hoy en día, en América Latina, las campañas de los grupos conservadores que llaman con mis hijos no te metas, en Oaxaca le damos la vuelta y desde la cultura indígena le propusimos, hay una experiencia de Dayana es muxe, y 2 amigos, una pareja cis, con su hijo, le pidieron a Dayana ser la madrina de bautizo. Eso es una respuesta importante que nos parece que en las culturas indígenas hay otros tipos de acuerdos culturales que se dan y que pueden ser una muestra para combatir esos discursos de odios cuando nos dicen con mis hijos no te metas. Aquí, por el contrario, le piden a Dayana que sea la madrina de sus hijos. Y esto, la microiglesia local lo permite y facilitaron que esta ceremonia oficial, formal, se llevara a cabo. Por lo tanto, nuestra idea de familia no es individual. Nuestra idea de familia es bastante colectiva, con esa pertinencia cultural. El terremoto fue un momento muy importante para mostrar cuál involucrada está la comunidad muxe dentro de esta sociedad. Tuvimos una respuesta importante para apoyar en la emergencia, para apoyar en el cuidado de los niños, en la alimentación, en la organización para construir las casas.
en guardar el luto, que es algo muy importante para nuestra cultura. Ahora mismo estamos en un proceso de recuperación económica. Y estas experiencias me parece que tienen que ser anotadas para pensar alternativas desde la cultura de cómo respondemos a emergencias. La salvaguarda lingüística. Me parece que nuestras culturas indígenas tenemos salvaguardas lingüísticas. La lengua es una herencia cultural, una herencia de vida. La lengua es un motivo de orgullo por la semántica y los símbolos que expresan. La lengua para nosotros es importante por su pertinencia en los tiempos de pérdida de identidad. La lengua como un comunicador de vida y que es lo que se es. Mushe, por ejemplo. La lengua, por lo tanto, es la mayor de las resistencias culturales y es lo más importante dentro de nuestra propia cultura. Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, ¿para ustedes son la o el Mushe? ¿La? ¿Quién da más? ¿Seguros? Ok. ¿Son la o él? ¿Son la o él? ¿Son la o él? Bien. Justo esa es la trampa del castellano, que nos coloca solamente en dos. En nuestra lengua zapoteca, afortunadamente, y supongo que en la lengua que se habla aquí, debe de haber alguna expresión de un tercer espacio. El artículo ti zapoteco, que sé. Un ejemplo. El ti cubeta, una cubeta. Ti yo, una casa. Ti caballo, un caballo. Ti bichoche, un tomate. Ti bicu, un perro. Ti guná, una mujer. Tinguiu, un hombre. Tinguiu, una lesbiana. Timunche. En todo caso, el ti es un artículo neutro porque no antepone al género, sino lo deja ser y solo lo soporta gramaticalmente. El ti incluso deja fluir el ejercicio de la sexualidad de ti, mushe, sea esta desde una función femenina o masculina. Por lo tanto, es importante que estas categorías, estos artículos, puedan interpelar los conceptos de género existentes actualmente. ¿Y por qué la necesidad de hablar de algunas categorías de género no tradicionales en los discursos de género desde nuestras culturas indígenas? Tal vez porque es necesario mostrar nuestra riqueza y aporte cultural desde la identidad de género que vivimos. Esta es una invitación que les queremos hacer y que venimos trabajando ya con varias organizaciones en Europa, en Asia y en América Latina. Les queremos invitar a que juntas y juntos podamos armar una etnocartografía de las identidades de género indígenas alrededor del mundo. Queremos identificar y queremos ponerle esa chincheta ahí para decirle, aquí hay un grupo cultural, estas son las características, estas son sus necesidades, porque si no, vamos a seguir en el olvido, en la invisibilidad. Estamos proponiendo un encuentro aquí en España, estamos buscando el lugar, queremos que sea en España, en abril o mayo, para traer estas identidades de género, los 2 primeros días, que puedan entablar un diálogo entre estas culturas y después entrar en dialéctica con el movimiento LGBTI para armar una agenda internacional. Tal vez esta etnocartografía nos ayude a mostrar que también compartimos realidades con otras identidades como las compañeras trans en la región. Es posible también que con la visibilidad de lo trans queremos romper el silencio y ser tomadas en cuenta más allá de nuestras comunidades sin perder nuestras propias identidades. Tal vez porque nuestros diálogos interculturales con la sociedad, gobierno, academia, movimientos deben de ser ampliados desde la mirada india. Necesitamos entablar diálogos interculturales vivas como las que hoy venimos a hacer en Bilbao.
y porque también nuestras identidades de género indígenas no están estáticas en sus contextos. Experimentamos, estamos vivos, creamos tensiones también con nuevos patrones que nos vienen desde fuera y se reconfiguran con lo de adentro. Es decir, estamos vivas y vivos y actuantes de nuestra propia realidad. Tal vez porque queremos mostrar nuestras urgencias en los temas de derechos humanos, ciudadanía, política, en lo económico y sobre todo en lo cultural. Porque no queremos ser folclore, ni ser usadas por investigadores, queremos tener un diálogo franco con el gay, con la lesbiana, con toda la diversidad y con las instituciones, porque queremos tener voz propia. Pero sobre todo, porque nos negamos a que la historia nos niegue y nos desaparezca en los próximos 50 años. Muchas gracias.